Compartida. Comparto pantalla. Sonido. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta primera sesión de lo que es nuestra introducción al diseño de sintetizadores. Esta primera sesión la vamos a dedicar a entender un poco cuáles son los principios de la síntesis, un poquito de historia. Independientemente de cuál sea la plataforma o el entorno en el que nosotros vayamos a hacer nuestro diseño de sintetizadores, lo más importante es entender los conceptos que están atrás de la síntesis, porque esto nos va a permitir poder trabajar sin importar realmente cuál sea el entorno en el que nos especializamos. Vamos a hacer algunos ejemplos aquí en una plataforma que es de Cycling, que es el Max MSP. Y también vamos a presentar algunos ejemplos en Reactor. Reactor es un software de diseño de sintetizadores que es muy fácil de utilizar, de Native Instruments. Max tiene una licencia de 30 días, que ahorita se puede extender a 90 días. Reactor tiene una licencia también de 30 días. Lo único malo es que solo se pueden trabajar 30 minutos. Esa es una desventaja. Hay otros entornos como Pure Data o Super Collider, que es software libre y también se puede hacer el diseño de sintetizadores. Y eso pues no tiene problema. Pero más que enfocar compartida. Comparto pantalla. Sonido. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta primera sesión de lo que es nuestra introducción al diseño de sintetizadores. Esta primera sesión la vamos a dedicar a entender un poco cuáles son los principios de la síntesis, un poquito de historia. Independientemente de cuál sea la plataforma o el entorno en el que nosotros vayamos a hacer nuestro diseño de sintetizadores, lo más importante es entender los conceptos que están atrás de la síntesis, porque esto nos va a permitir poder trabajar sin importar realmente cuál sea el entorno en el que nos especializamos. Vamos a hacer algunos ejemplos aquí en una plataforma que es de Cycling, que es el Max MSP. Y también vamos a presentar algunos ejemplos en Reactor. Reactor es un software de diseño de sintetizadores que es muy fácil de utilizar, de Native Instruments. Max tiene una licencia de 30 días, que ahorita se puede extender a 90 días. Reactor tiene una licencia también de 30 días. Lo único malo es que solo se pueden trabajar 30 minutos. Esa es una desventaja. Hay otros entornos como Pure Data o Super Collider, que es software libre y también se puede hacer el diseño de sintetizadores. Y eso pues no tiene problema. Pero más que enfocarnos en una sola plataforma, al menos en esta primera sesión, lo que es importante es que podamos comprender ciertos conceptos de lo que son los sintetizadores. Quiero empezar primero poniendo una presentación. Vamos a hablar un poquito de historia de los sintetizadores. Son algunos ejemplos, obviamente no son todos, la historia es compleja y muy detallada, pero bueno,
digamos, los equipos y los aparatos más icónicos y más relevantes de su época. Empezamos con el primero, es el Telarmonium. Ahí tenemos más la fecha, es 1870, no es 1900, es 1870. A 1915 estuvo funcionando este aparato que funcionaba de una manera muy extraña. Tenía discos de metales que rotaban en un campo magnético y se causaban variaciones en la señal eléctrica y con eso se producía música. Una de las cosas que es muy interesante es que este sistema se inventó para proveer a restaurantes y a hoteles de música a través de una línea telefónica, lo cual además de hacerlo uno de los primeros instrumentos electrónicos, lo vuelve uno de los primeros sistemas de entretenimiento por cable. Eh, Su funcionamiento era bastante complejo, tenían que estar ahí pues varias personas ejecutándolo, un músico y un técnico. Después esto deriva en el que está abajo, que es el coralcello. Se le puse así porque sonaba ligeramente, o a algunos les parecía que sonaba como un violonchelo, que es básicamente el mismo principio, pero ahora tiene un teclado que está conectado a los discos y puede generar así los sonidos. Es muy interesante, en el YouTube hay un video documental del Telarmonium, sería muy interesante que lo pudieran ver, dura como una hora, está muy padre. Algunos otros ejemplos, 1876, Elisha Gray, que es uno de los inventores del teléfono, también inventó un dispositivo que generaba sonidos y además tenía integrado un tecladito. Cada teclita tenía un oscilador y esos osciladores generaban el sonido y lo pasaban por la línea telefónica. Una de las cosas que es muy importante es que hasta aquí los sintetizadores, digamos, no sonaban por su propia cuenta. Tenían que ser pasados a través de un cable telefónico porque no existían amplificadores de instrumentos. El de abajo es el Cantalarc. Este es una cosa muy interesante. Era un sistema de iluminación, pero que generaban un sonido cuando se encendían. Eh, este arco es un arco eléctrico, digamos una chispa, un rayito eléctrico, y a alguien se le ocurrió, ya que generaba pues un zumbido, afinarlos y hacer un instrumento musical. Entonces es también una cosa interesante, es un instrumentito musical electrónico, eléctrico, que se inventó y que producía pues sonidos y además necesitaba pues la línea telefónica. Ya yéndonos más para adelante, aquí tenemos el theremin, inventado por Leo Theremin. Es considerado uno de los primeros instrumentos electrónicos que ya en las escuelas de música fue considerado como un instrumento. De hecho, en algunos conservatorios en Europa, especialmente en Rusia, se impartía la cátedra de Theremin. Y una de las primeras terministas más célebres es Clara Rockmore. Fue bastante famosa, una virtuosa del theremin. Todavía hay mucho material musical, les recomiendo que lo escuchen en las diferentes plataformas. Y el theremin aún se sigue tocando, se sigue habiendo muchas composiciones para theremin y conciertos para theremin. Les recomiendo ver a Carolina Eyck, una de las thereministas contemporáneas pues más importantes y virtuosas del theremin. Es muy interesante lo que hace. También tiene ahí sus redes sociales y hace cosas muy interesantes, desde cuestiones clásicas hasta cosas más modernas y contemporáneas. El que está arriba es un instrumento que se llama ondas Martenot. Su funcionamiento de generación de sonido se parecía mucho al theremin, el cual estaba basado básicamente
en un par de eh, condensadores electrolíticos que generaban una onda parecida a un diente de sierra y parecida a un triángulo por las propiedades electrónicas. Y el Ondas Martenot generaba estos sonidos de la misma manera que el Theremin. Nada más que, eh, a diferencia del Theremin, el Theremin tiene la característica, además de que es un instrumento en el cual se toca sin hacer contacto físico. Tiene dos antenas y no se hace contacto físico con el Theremin. Pero es muy difícil de tocar, muy difícil. Entonces el Ondas Martenot lo que tenía era un anillo y una cintita y se iba jalando y así se iban entonando los diferentes sonidos. Posteriormente se le agrega un teclado y entonces es mucho más fácil ya tocar, porque ya está familiarizado a alguien que sabe tocar piano, pues puede tocar uno de los Martenot. El de abajo es el electrofón. Fue desarrollado por eh, una persona que era tanto músico como tecnólogo en Alemania, y estaba controlado a través de una manija y el músico pues lo movía a un dial y se generaba un efecto tipo glissando. Entonces también generaba sonidos y diferentes frecuencias, pero moviendo estos parámetros. El piano RAD, es también interesante, está desarrollado en Estados Unidos y podía también generar diferentes sonidos. Ya podía sonar autónomamente. Tenía un pequeño tecladito y eh, cada una de estas teclas estaba conectada a un oscilador, el cual generaba el sonido y pasaba a través de un sistema de amplificación. Entonces es un instrumento ya autónomo que podía sonar sin ayuda de ningún otro sistema como la línea telefónica. Ya es como un instrumento realmente que se podía usar. Y así a través, pues a lo largo de los años fueron saliendo más inventos interesantes. La verdadera explosión del sintetizador comienza en los 60s, en especial cuando Robert Moog, y bueno, junto con otros científicos, pero bueno, Robert Moog es uno de los emblemas de lo que es la síntesis contemporánea y de los sintetizadores modernos. Empiezan a desarrollar sintetizadores utilizando osciladores controlados por voltaje. El oscilador controlado por voltaje puede variar su frecuencia dependiendo del voltaje que tiene. Entonces, un solo oscilador podía generar diferentes frecuencias y eso lo hacía pues mucho más sencillo de construir. Los otros, como el piano rack que está allá arriba, necesitaba un oscilador por cada tecla que ya estaba afinado en esa frecuencia en especial, y aquí pues no, o sea, un solo oscilador puede generar varias frecuencias, pero además ofrecía la ventaja de poder conectar diferentes módulos. Estos módulos ahorita los vamos a explicar, módulos que de alguna manera van alterando el sonido eh, que se está generando y lo van haciendo más interesante. Para los 80s empieza a haber un boom de construcción de sintetizadores. Muchos músicos los comienzan a utilizar ya no nada más de manera anecdótica. Hay bandas muy importantes y muy famosas que empiezan a hacer amplio uso de los sintetizadores. En los 80s es muy ya común el sonido electrónico de los sintetizadores. Se utilizaban muchísimo. Y bueno, hay varios exponentes. Yamaha crea algunos sintetizadores como el DX. En 1983 se lanza al mercado el sintetizador DX7. Es un sintetizador completamente digital que además utiliza un modo de síntesis muy interesante que se llama síntesis FM, de la cual vamos a explicar un poco.
y fue desarrollado por John Chauning en la Universidad de Stanford en los años 70. Hemos tenido la fortuna de tener también de invitado y de platicar con John Chauning de sus trabajos. Y bueno, continúa así el desarrollo de los sintetizadores hasta el día de hoy. Me parece relevante también hablar no nada más de los sintetizadores, sino de un poco del panorama de cómo está la computación en estos momentos, porque ya empiezan a salir las primeras computadoras domésticas, como la Commodore 64 o la Amiga, que tenían ya pues algunas capacidades para poder generar sonidos y también para hacer interconexión vía MIDI. Entonces se vuelven aparatos muy útiles para los músicos para poder hacer secuencia de música. Hasta el momento los sintetizadores pues se tienen que tocar en tiempo real, pero a través del sistema MIDI, que es un sistema digital que interconecta instrumentos con otros instrumentos y con computadoras, ya empieza a poderse generar la secuenciación de sonidos. Es decir, uno escribe una secuencia, la manda y entonces el sintetizador la toca. Es lo que pues hoy se nos hace muy, muy familiar, pero en ese entonces pues, era una novedad. En 1985 se lanza la Atari ST. Es una computadora, es de las primeras computadoras personales que fue considerada realmente una herramienta profesional para la creación musical, para mucha gente creativa. Hay mucha gente pues, de generaciones ya anteriores que hablan de que tuvieron su Atari ST. Y además este Atari ST corría dos softwares que eran muy interesantes. Uno es el Cubase 1, donde se podía hacer secuencia MIDI de una manera gráfica muy interesante, muy padre. En las versiones anteriores, como las Commodore, las secuencias se tenían que hacer escribiendo en el teclado y era muy complicado. Pero a partir de la introducción de Cubase, o había otro que se llamaba Notation Logic, de Imagic, que hoy pues, ese es el ancestro del Logic Pro de ahora. Se podían hacer secuencias ya mucho más fácil. Entonces ya, además, hablaban ya un lenguaje más afín a los músicos y a los creadores. Entonces, pues ya muchos músicos se podían meter allí sin necesidad de tener grandes conocimientos de computación, podían empezar a crear música de una manera más sencilla y concentrarse pues en su parte más importante, que es pues la creativa, ¿no? Hoy en día pues ya tenemos muchísimas herramientas, son tantas a veces que abruman y son tantas que a veces no sabemos con cuál trabajar, y también son tantas y son tan accesibles y son tan de fácil uso que de repente las estamos usando, pero no sabemos cuáles son los principios básicos que están atrás de la generación de sus sonidos. Y sí es importante al menos conocerlo en cierto grado para poder entender un poco mejor lo que estamos haciendo cuando trabajamos con un sintetizador. Sabemos que si le vamos moviendo las perillitas, si le vamos experimentando, vamos creando soniditos y pues vamos ahí generar algunos sonidos que nos gustan. Pero si conocemos las bases, los principios de la síntesis, va a ser mucho más controlado los sonidos que nosotros queremos generar. Ya podemos ir pensando en qué es lo que nosotros queremos hacer. Y bueno, eso es lo relevante. Voy a ahora ponerles una presentación de lo que es la síntesis de sonido, en qué consiste. Quiero hacer una anotación aquí sobre algo que se llama el teorema de Fourier. Esto es un teorema que nos enseñan si tomaron clases de audio, al menos básicas, seguro se los dijeron. El teorema de Fourier dice que toda onda compleja puede
se puede representar como la sumatoria de ondas simples o senoidales. Entonces, cuando nosotros agregamos varias senoidales, podemos hacer una onda compleja. Esto también nos dice que todas las ondas, y el sonido es una onda, el audio es una onda, se pueden formar si sumamos muchas senoidales. Entonces, ¿esto por qué es importante? Bueno, pues justamente porque es uno de los primeros fundamentos de lo que es la síntesis de sonido, es formar ondas y hacer espectros más complejos. ¿Por qué queremos hacer ondas y espectros complejos? Bueno, pues porque el espectro de una onda, así como otras propiedades, como también sus formantes, sus envolventes, son las que nosotros percibimos como el timbre de un sonido. Entonces, ¿qué es realmente lo que hacemos con la síntesis sonora? Lo que hacemos es modelar espectros. Modelar espectros, eso es lo que hace. La síntesis es modelación de espectros. ¿Y para qué queremos modelar espectros? Para generar timbres, es decir, diferentes tipos de sonidos, nuevos sonidos o sonidos ya conocidos. Vamos a hablar rápidamente también de esto de los espectros, porque hay algunos diferentes tipos de espectros y es importante que los conozcamos, porque si vamos a hacer sintetizadores, esto es súper importante. Tenemos espectros lineales, espectros de línea, tenemos espectros armónicos y tenemos espectros continuos. Entonces, ¿en qué consisten cada uno? Los espectros lineales, si nosotros los vemos a través de un visualizador, un espectrógrafo, podemos ver sus componentes. Cada una de las líneas que vemos en un espectrógrafo, espectrograma, es una senoidal. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo se ve una raya. ¿Y esa raya qué es? Es una senoidal de 200 Hz. Una solita. De hecho, es una senoidal, un tono puro, que tiene cierta amplitud. Los espectros armónicos son muy comunes en la naturaleza y tienen esta configuración. Generalmente viene una frecuencia que es más grave y que es la que tiene mayor amplitud, que se llama frecuencia fundamental, y la acompañan una serie de componentes secundarios que tienen menos amplitud y que además tienen una característica importante, son múltiplos enteros de la fundamental. Estos componentes secundarios que acompañan a la fundamental y que están en una relación de números enteros se llaman armónicos. Y es muy importante porque la diferente disposición de armónicos nos va a cambiar el timbre. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Otros ejemplos, otros espectros que son muy importantes también conocer son los espectros continuos. Estos no están hechos de un solo, de una sola línea, de un solo componente senoidal o muchos, sino si los vemos, si vemos el espectro, si se pueden fijar, más bien parece un área. En teoría, de acuerdo a las teorías de la geometría euclidiana, un área está formada por una suma infinita y continua de líneas, así que podría decirse que es una suma infinita de senoidales que están en todas las frecuencias y que están ahí presentes. Esos son los espectros continuos. Tienen una característica muy particular, nosotros los escuchamos como ruidosos, ¿no? Mientras que los espectros armónicos y lineales podemos escuchar un tono muy claro dado por la fundamental. Aquí nosotros los escuchamos como ruidosos y están presentes en muchos sonidos, muchos sonidos. Acuérdense que modelar espectros no nada más es hacer tonos puros ni senoidales, sino es combinar diferentes fuentes. Y los generadores de espectros continuos o los generadores de ruido son muy comunes en todos los sintetizadores. Entonces tenemos diferentes tipos de ruido. El ruido blanco, que es el más común.
el ruido rosa. El ruido blanco está en muchos lugares, hasta en nuestras propias heces. Cuando nosotros hacemos, aquí tenemos ruido blanco. El ruido rosa, que es parecido al ruido que hace el mar. El ruido browniano o ruido rojo, que está cargado de frecuencias graves. Son diferentes tipos de ruidos que se les llama, pero todos tienen la característica de que son espectros continuos. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona y cómo se construye un sintetizador. Y vamos a ver diferentes tipos de síntesis. Primero vamos a hablar de lo que son, digamos, los componentes. Hay una cosa que se llaman generadores unitarios o unidades generadoras, dependiendo cómo lo traduzcan. Y estos generadores unitarios, de lo que se trata es de que son dispositivos, o sea, son cajitas negras, son componentes que realizan una función y procesan una señal o generan una señal. Dependiendo, hay varios tipos. Aquí tenemos la gráfica de uno de los generadores unitarios pues, más conocidos, que es un oscilador. Ahí podemos ver un oscilador. El concepto de generador unitario se utiliza para que no nos metamos en lo que está pasando ahí adentro. Por ejemplo, en los generadores unitarios digitales, en un oscilador digital, por ejemplo, seguramente hay un sample de una senoidal que se lee a diferentes velocidades. Si es electrónico, pues seguramente tiene un oscilador, un circuito 555 o un par de condensadores electrolíticos, que son los que generan las diferentes frecuencias, pero no nos va a interesar lo que hay adentro. Lo que nos va a interesar es que genera un tipo de onda y se le pueden definir diferentes parámetros. En este caso, los parámetros más importantes de este tipo de generadores unitarios es la entrada o los parámetros de amplitud y la entrada de frecuencia. Si nosotros le damos amplitud y frecuencia, va a generar una señal que va a sonar. Vamos a ver también que hay algunos tipos de síntesis. Tenemos lo que es, aquí tenemos mencionadas varias, las más populares y las más utilizadas, por supuesto que no son las únicas, pero son las más utilizadas. La primera es la síntesis aditiva. La que sigue a continuación es la sustractiva. No están en un orden de popularidad ni nada por el estilo, es simplemente un orden de mención. Tenemos síntesis por modulaciones, tenemos síntesis por modulación de amplitud, por modulación en anillo, que en realidad es una síntesis por modulación de amplitud también, osciladores múltiples. Hay una que se le llama síntesis fractal, que en realidad sigue siendo síntesis por modulación. Síntesis por modulación de frecuencia, la síntesis FM, por distorsión de fase, los métodos de distorsión, como está el wave shaping. También tenemos la síntesis por modelado físico, la síntesis granular. Estos como que son los métodos de síntesis más utilizados y más populares en los sintetizadores de ahora. Vamos a explicar algunas y los principios básicos de algunas de estas tipos de síntesis para que cuando empecemos a nosotros a desarrollar nuestros sintetizadores podamos entender qué estamos haciendo. Ok. Bien. Aquí está lo que es la síntesis aditiva. La síntesis aditiva es el teorema de Fourier que expliqué súper brevemente al principio, pero aplicado a la inversa. Fourier dice, cualquier sonido, el sonido de mi voz, podría descomponerse en una sumatoria de ondas senoidales. ¿Ok? Pero entonces, también sumando muchas senoidales, podemos modelar un sonido complejo. En teoría, con la síntesis aditiva, con varios osciladores y generadores de ruido, podríamos modelar, en teoría, casi cualquier sonido e imitar cualquier sonido. Claro, trae ciertas complicaciones porque para generarlo tendríamos primero que analizarlo y a veces es más difícil analizarlo que generarlo. Pero bueno, ahí estamos viendo cómo, por ejemplo, si sumamos varias senoidales en el cuadrito que está aquí abajo,
estamos sumando varias senoidales y sumando estas senoidales nos termina dando por resultado una onda que tiene otra forma y por lo tanto va a tener otro espectro. Aquí en esta parte, en la parte derecha, tenemos otro ejemplo. Tenemos varias senoidales representadas en una línea de tiempo independientes, pero abajo podemos ver la onda resultante, que parece un triangulito. Y al cambiar su forma, pues va a cambiar su espectro y va a cambiar su timbre. También vamos a hablar ahorita de lo que son las ondas periódicas, para que lo tengamos un poquito más claro. Este es un esquema general de lo que es la síntesis aditiva. Tenemos varios osciladores que están unidos a pues una suma. Voy a ir pausando un poco la presentación para mostrarles algunos ejemplos. Voy a mostrarles ejemplos en una plataforma que se llama Max, es de la empresa Cycling, y también les voy a presentar algunos ejemplos en lo que es este software de Native Instruments, que es el Reactor. No por fuerza vamos a trabajar en el Reactor, pero el Reactor es muy útil para mostrar justamente ejemplos de lo que es síntesis aditiva. Este es el Reactor. El Reactor es un entorno de desarrollo y de creación de sintetizadores de Native Instruments. Como les decía, es súper interesante. Quiero nada más verificar que se escucha. Ok. Ahí estamos escuchando una onda. Aquí en esta parte podemos ver, hay un osciloscopio que nos muestra la forma, pero en la parte de abajo lo que tenemos es un espectrógrafo que nos muestra los componentes. Ahora voy a enseñarles cómo está hecho este sintetizador. Y si se fijan, este sintetizador está hecho de esta forma. Tiene varios osciladores, cada uno de estos es un oscilador senoidal que tiene su control de frecuencia, control de amplitud. Se puede ver aquí la interfaz gráfica de usuario. Aquí está 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos aquí sus controles de frecuencia, de amplitud. Todos se van a una suma y de ahí salen. Entonces aquí el esquema que les acabo de poner está bien representado y podemos escuchar y podemos darnos cuenta de cómo cambia. Podemos darnos cuenta de cómo va cambiando el sonido dependiendo de cuáles son las frecuencias que vamos agregando. Entonces ahí está bastante claro cómo funciona la síntesis aditiva. Bien, vamos a regresar a nuestra presentación. La síntesis sustractiva lo que hace es, en vez de sumar, resta. Lo que hacemos es, tenemos un sonido complejo, lo pasamos a través de un filtro y ese filtro le quita componentes y entonces así modelamos sonidos
nuevos. Voy ahora, para ir variando un poco, abrir el software Max. Sería un poquito más bajito. Voy a poner aquí una señal. Vamos a ver las opciones de audio, cómo está. Ok, ahí está. Bien, vamos a darle una frecuencia. Ahí podemos ver igual la forma de la onda. Claro. Vamos a cambiarle un poquito. A ver si podemos detenerla. Ahí se ve la señal. Voy a poner ahora una onda triangular. Ahí está. Se distingue un poco mejor la forma. Ahí se ve un triángulo. Esta, que es la diente de sierra. Ahí se puede ver que es una sierrita. Esta es una onda cuadrada. Y si se dan cuenta, aquí se ve que los espectros son distintos, aunque tienen el mismo tono porque tienen la misma frecuencia fundamental, los espectros son diferentes. Y suenan diferentes. Voy a poner de nuevo la señal. Triangular. Cuadrada. Diente de sierra. Entonces ya nos dimos cuenta de que dependiendo del tipo de onda, cambia el timbre. Estas ondas que usé como ejemplo se llaman ondas periódicas porque tienen una forma, digamos, simétrica, constante, muy particular. Ahora le voy a agregar un filtro. Fíjense cómo moviendo el filtro, yo cambio el espectro, que se puede ver abajo, y obviamente cambia el timbre. Ese es el sonido original de una onda diente de sierra.
Entonces, de esa manera, yo puedo ir creando diferentes sonidos. Entonces, la síntesis extractiva lo que hace es toma un sonido, agarra un sonido complejo, lo va filtrando y de ahí lo saca ya modificado. Tenemos lo que es la síntesis de modulación de amplitud. La síntesis de modulación de amplitud lo que utiliza son dos osciladores de estos generadores unitarios, y una de las características es que la entrada de amplitud de uno de los osciladores está controlada por otro oscilador. Entonces, así se generan los sonidos. Voy a poner dos ejemplos. Bien, voy a explicar ahorita rápido. Voy a ponerlo aquí en grande. La modulación en anillo y el AM simple son muy similares. Si se fijan, aquí en esta parte tengo un oscilador y su entrada de amplitud está siendo modificada por otro oscilador. Este se llama modulación en anillo. Y lo que va a generar son espectros como interesantes, que de hecho ya no son comunes en la naturaleza. Es un espectro que tiene unas componentes que se van dividiendo aquí, pero se dividen tanto hacia los agudos como hacia los graves. Es como si tuviéramos un espectro armónico pero invertido. Esta sería la señal original sin modulación, y esta sería el resultante si lo modulamos. La modulación de amplitud es muy parecida a la modulación en anillo, nada más que aquí lo que se hace es se toma un oscilador que se llama modulador, se suma con la amplitud de la señal portadora, se suman y estas dos van a la entrada de amplitud de este oscilador. Este oscilador se llama portador, este oscilador se llama modulador, y generan espectros, como les decía, extraños que tienen forma como de espejo. En el caso de que sean dos senoidales, lo que va a traer como resultado es una frecuencia aquí en medio, que es la frecuencia del carrier, y luego dos bandas laterales que están en relación matemática con la frecuencia del carrier y la frecuencia del modulador. De hecho, es la frecuencia del carrier menos la del modulador y la frecuencia del carrier más la del modulador. Estos sí son senoidales. Si son de otro tipo, entonces generan sonidos todavía más complejos. Esa gráfica que les acabo de poner, pues está aquí, si se fijan. Esto que tengo aquí, este es mi oscilador. Este es un oscilador senoidal que es el carrier o portador. Este que está aquí es mi oscilador modulante. El oscilador modulante tiene sus parámetros de frecuencia y amplitud. El oscilador carrier tiene su parámetro de frecuencia y también tiene su parámetro de amplitud, pero está aquí. Este parámetro de amplitud se suma a la señal que está generando el modulador. Entran a la entrada de amplitud y de ahí sale. Vamos a poner el ejemplo. Bien. Aquí lo que tengo es una frecuencia del carrier, es de 370. Vamos a ponerlo aquí en 401. Ahora yo voy a ir subiendo la frecuencia del modulador.
voy subiendo la frecuencia del modulador. ¿Ya se fijaron? Ahí están las bandas laterales que les había yo mostrado aquí. Con dos senoidales. Entonces, pasamos de un sonido, pues más o menos muy sencillo, muy simple, que es este, que sería la frecuencia del carrier, que es de 413 más o menos, a un sonido que es más complejo y más interesante, tan solo con dos osciladores senoidales. Entonces, así es como funciona la síntesis por modulación de amplitud. Tenemos ejemplos en el Max. Se suena un poquito más bajito. Vamos a poner aquí una frecuencia igual de 400. Se escucha algo bajito. Ahí tenemos la frecuencia portadora, que es de 400. Es un sonido bastante sencillo. Ahora voy a poner una frecuencia moduladora de 100. Aquí le voy a ir subiendo. Ahí está la modulación de amplitud. Creo que en el ejemplo anterior, pero ahí ya la tenemos. Y bueno, había yo abierto el ejemplo equivocado, que era este, el de FM. Pues ya de una vez lo vamos a ver. El FM es igual que la AM, pero en vez de que el oscilador modulador regule o module la amplitud, modula la frecuencia. Y el esquema es muy similar. Tenemos aquí está el esquema. Tenemos un oscilador portador, un oscilador modulante. El oscilador modulante o modulador suma su señal con la frecuencia del portador y de allí se va para acá y genera estos espectros. Entonces ahora sí voy a poner
Y aquí esta es la técnica de síntesis por modulado de frecuencia. Bien, estos son algunos pequeños ejemplos que les estoy dando. Vamos a verlos más a detalle conforme vayamos construyendo, diseñando en nuestro sintetizador. Pero antes de seguir hablando de las demás técnicas de síntesis, esto también es súper importante. ¿Cómo está conformado un sintetizador moderno? Como este, como este, como este, como este. ¿Cómo se forma? Bien, estos sintetizadores, los que ahora usamos, ya sea análogos o digitales, en realidad no utilizan una sola técnica de síntesis, combinan varias. Este es como el esquema general de todos los sintetizadores o de casi todos los sintetizadores actuales que se utilizan para pues, hacer música. Constan de algo que son los generadores. Yo les llamo los generadores principales. Muchas veces, dependiendo del tipo de síntesis que utilizan los generadores principales, es como se cataloga al sintetizador. De repente nos dicen, mira, tengo un nuevo sintetizador granular. En realidad, no nada más utiliza síntesis granular, utiliza síntesis aditiva, sustractiva, shaping, un montón de cosas. Pero los generadores principales, o al menos un generador principal, es granular, por eso así se le pone. O este es un sampler, ¿sí? Pero hoy en día los samplers también traen módulos que procesan las señales. Entonces, pueden tener uno o varios, yo aquí puse 3, nada más por dar un ejemplo, que se suman aquí, y esto es síntesis aditiva, porque hay varias señales diferentes que se están sumando. Generalmente después van por algo que se llama shaper, que es una técnica de síntesis que se llama wave shaping. La vamos a ver y ahorita la explicamos. Esta no es tan común, pero también suelen tenerla. Lo que sí definitivamente van a tener casi todos es una unidad que dice modulador, que es una unidad para modular tanto amplitud como frecuencia, y nos sirve justamente para agarrar estos sonidos generadores de los generadores principales, se suman, se hace un balance de todos, pueden pasar por un shaper, pero siempre van a pasar por un modulador que altera el sonido y lo va cambiando. Por lo general siempre van también a tener un filtro, y entonces aquí tenemos síntesis sustractiva. Entonces el filtro también quita algunos componentes y tenemos más opciones para ir modelando nuestro espectro como nosotros. Y finalmente tiene un generador de envolvente. Las envolventes no alteran el espectro, pero sí alteran el timbre. Vamos a explicar de lo que es un generador de envolvente, pero básicamente un generador de envolvente lo que nos va a cambiar, va a modificar, es cómo se escucha ese sonido que generamos en el tiempo. Cuál es su tiempo de ataque, es decir, cómo comienza y cómo se va diluyendo. Las envolventes también son muy importantes porque tienen una función muy importante en la percepción tímbrica. Okay. Este esquema que están viendo aquí, lo van a encontrar en casi todos los sintetizadores, no importa cuál sea.
Les aseguro de que si vemos un sintetizador, podemos encontrar estos diferentes componentes o módulos. Vamos a ver, por ejemplo, este. Tenemos aquí un Korg clásico y de repente a primera vista pues decimos, híjole, tiene un montón de cosas. Y voy a poner la presentación en otro modo, a ver si me deja hacer una anotación. Bien, ahí podemos ver estoy haciendo las anotaciones, voy a hacer un zoom para que lo veamos un poco mejor, ya que me salí del modo de presentación. Hacer el modo de presentación para poder marcar. Bien. Híjole, tiene muchos botones. ¿Qué rayos es? Nada extraño. Lo que tenemos aquí es un oscilador. Otro oscilador. Aquí están nuestros generadores. Luego decíamos una sumatoria. Pues, aquí está la sumadora. Aquí suma los dos osciladores. Okay. Este no tiene un shaper, pero tiene su oscilador que modula. Y estos son sus parámetros. Aquí nosotros podemos seleccionar el tipo, seleccionamos la frecuencia y aquí también podemos mover los parámetros. Y aquí tenemos el generador de envolvente. Tenemos uno y tenemos el generador de envolvente principal. Entonces, aquí tenemos filtros. Y ahí está. Y esto que está aquí, en esta sección, nosotros podemos cambiar el flujo de la señal. Aquí arriba ya nos dice, primero pasa por este, luego pasa por este, luego pasa por este, luego pasa por este. Nosotros podemos cambiar el flujo y el orden en el que pasa la señal. Ahí lo podemos modificar. Cada uno de estos, tengo que borrar todo. Cada uno de estos sintetizadores que nos parece, este nos parece una monstruosidad, pero vamos a ver que tiene todos estos componentes. Bien, la próxima sesión vamos a echarle un ojito a ya sintetizadores digitales y análogos que tengamos para escucharlos y vamos a ir viendo los componentes.
Entonces, los espero mañana para que podamos seguir revisando esto. Cualquier duda, cualquier pregunta nos pueden escribir y nos vemos mañana.